Nada de reuniones, de bloqueos, de anuncios de más bloqueos y de diferente información que se va a tener. Una jornada bien complicada, sobre todo en la sede de gobierno, en la incertidumbre de todo el país y lo que está sucediendo en La Paz, ¿no es cierto? Porque no solamente tenemos bloqueos, sino también un cerco a la llegada de alimentos. El gobierno ha habilitado vuelos para el traslado de alimentos, sobre todo de carne y de pollo, e incluso entiendo que el defensor del pueblo ha solicitado que continúen los corredores humanitarios. Hay gente que todavía está atrapada o varada, como le llamamos comúnmente, en los puntos de bloqueo. Exacto. Donde hay niños, hay ancianos. La situación va subiendo de tono cuando se conoce que incluso han habido gasificaciones en la zona de Río Seco, en el Alto, que se hablaba de desmovilización o intento de desmovilización. Hoy la policía hablaba de poco más de 60 puntos de bloqueo en el país. El comandante nacional de la policía boliviana manifestó que no había ninguna orden en el caso hasta la tarde de desmovilización. Sin embargo, vimos lo que pasó en el Alto y obviamente estamos con toda la información al respecto. Pero vamos a analizar la jornada y es por eso que estamos justamente con Miroslava Fernández. Ella es periodista y politóloga y está con nosotros. Buenas noches, Miroslava, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches, Rocío. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, Miroslava, más o menos dábamos un preámbulo. Es una semana en la que, por un lado, por ejemplo, ya se han tenido el paro de magisterio, se va a tener mañana movilización y bloqueo por parte de la Federación de Mineros de Bolivia, una jornada en la que se ha convocado a diálogos y una jornada en la que el presidente hace unos instantes ha dado a conocer cuáles son las nuevas leyes que se presentan a la Asamblea Plurinacional. De entrada, ¿cuál es tu análisis con respecto a esta coyuntura, a lo que está pasando en este momento en el país? Bueno, lo que refiere, por ejemplo, lo que ha acontecido en las últimas horas en Río Seco es realmente un camino muy peligroso, porque Bolivia posee una memoria histórica sensible, podríamos decir, ante la muerte en conflictos sociales. Las fuentes, por ejemplo, nos recuerdan sucesos como Octubre en 2003, Osencata, Osacaba el 2019, y bueno, pues entonces este tema podría transformarse en un conflicto sectorial, en una rebelión incluso nacional, dándole a los movilizados una narrativa perfecta, ¿no? El gobierno reprime al pueblo. A esto también hay que agregar el nombre del general Montero, ¿no? Ese es un nombre vinculado al 2019 y que, bueno, se reactiva, podríamos decir, una acción prácticamente quirúrgica que tendría que enfrentar hoy por la noche mientras se dan todavía los desbloqueos en el departamento de La Paz. Hay también, estaba escuchando y estaba viendo, por ejemplo, algunas redes sociales que aseguraban que desbloquean un punto y prolifera, o sea, aparecen 2 a 3 puntos de bloqueo más. Sin embargo, hay que también recordar que el tema de las redes sociales a veces acompañan y otras no en la desinformación. Pero sí es un tema un poco, podríamos decir, preocupante lo que está pasando en este momento en el departamento de La Paz. Miroslava, tú, como apuntas, se estaría armando la tormenta perfecta, es decir, en este momento en La Paz se están confluyendo todos los conflictos y el descontento a raíz de muchísimos temas, ¿no es cierto? Pero sobre todo las demandas que no han sido atendidas. ¿Qué está haciendo mal Rodrigo Paz y su gabinete? Bueno, lo que está haciendo mal es de alguna u otra forma saltarse cierto tipo de diálogos con ciertos sectores. Por ejemplo, en esta jornada teníamos a la Federación Tupac Katari y a la COP que han pedido la renuncia del presidente y bueno, y se niegan a dialogar, ¿no? Entonces, obviamente el ceder es aparecer como un gobierno débil y esto no solo incentivaría a futuras medidas de presión, sino que le restaría el respaldo de sectores urbanos e incluso de la clase media que están exigiendo orden. La clase media puede tolerar, por ejemplo, el diálogo, pero lo que no tolera es la sensación de un Estado paralizado e incapaz de imponer la ley frente a lo que consideran una conspiración antidemocrática. Y por eso también hay gente que asegura que tal vez el gobierno está apostando al desgaste, ¿no? En este contexto de una crisis económica delicada, en un contexto en el cual, por ejemplo, vemos que el bloqueo
bloqueo ha prácticamente cercado a lo que es la sede de gobierno, a diferencia de, digamos, periodos de bonanza. Hay una irritación social que es incluso transversal. El bloqueo en Bolivia funciona como, podríamos decir, una regla de facto. El bloqueador sabe que su fuerza reside en bloquear el flujo económico para hacerse visible ante un sector que tiende a la invisibilización del indígena. Si el gobierno espera sentado, la crisis económica lo devorará antes que el bloqueo, y es por eso que también tenemos esa respuesta de Rodrigo Paz cuando lanza estas medidas, ¿no es cierto? Estas 10 nuevas medidas económicas que podrían de alguna forma ser una especie de respiro, pero hay que analizar si ese respiro está a tiempo o está a destiempo de lo que está pasando actualmente. Bueno, a ver, tenemos ya una posición del gobierno frente al tema de los bloqueos. A continuación, justamente aprovechando tu análisis, Miroslava, vamos a escuchar lo que dice el gobierno a través de su vocero, que ha hecho referencia a lo que pasa con los bloqueos y cuál es la situación de bloqueos frente al Estado boliviano. Tomando en cuenta que en las últimas horas, en los últimos días, se ha estado hablando de diálogo, de apertura a diálogo, se ha hecho con educación y magisterio, se ha hecho con el tema de la Central Obrera Boliviana, se hace referencia también en base a la movilización que va ya del evismo hacia La Paz, que ya ha partido y que lo vamos a mostrar, y ahora también con lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en el Alto hace prácticamente unos minutos, unas horas, qué sé yo. A ver, escuchemos lo que dice el vocero de gobierno al respecto. Sigue trabajando, sigue con su agenda de diálogo y conversación. Ya conversamos con las autoridades electas y los líderes del Departamento de La Paz. Ahora estamos empeñados en trabajar en el resto de los departamentos. Pronto vamos a plantear este tema de seguir conversando, seguir dialogando, porque la respuesta tiene que ser democrática. Y además de eso, también seguimos trabajando para presentar las leyes de transformación del país a la Asamblea Legislativa. Nada va a poder cambiar la decisión tomada por el pueblo boliviano de cambiar de rumbo y de adoptar realmente un sistema plenamente democrático. Ese es un primer tema que nos gustaría abordarlo. Y si me permiten, antes de pasar a preguntas, queremos condenar fuertemente cualquier uso de la violencia. Hemos sido testigos del uso de la violencia en la ciudad de Santa Cruz. Hemos podido ver imágenes que no son aceptables, que no están en un marco democrático, que no es la forma en la cual se tienen que tratar las diferencias, mucho menos cuando implica directa o indirectamente agresión a periodistas. Ahí queremos ser firmes porque sin la labor real de los periodistas no hay democracia. Y tenemos que velar, a diferencia de todo lo anterior, a que el trabajo de ustedes esté totalmente garantizado. Por lo tanto, manifestamos a nombre del gobierno nacional nuestro repudio con cualquier forma de violencia para cualquier ciudadano, pero en particular para el ejercicio periodístico. Nadie está de acuerdo con la violencia, sin duda. De ningún tipo. De ningún tipo, ni de dónde venga. También es una forma de violencia. Exacto. Lo que se está viviendo contra el ciudadano es una forma de violencia. Miroslava, tú como politóloga, ¿cómo interpretas este momento? ¿Todavía hay tiempo de diálogo? El vocero presidencial dice, vamos a apostar por el diálogo. ¿Es tarde para apostar por el diálogo? ¿Cuáles serían los pasos para desmovilizar? Porque se ha visto en las últimas horas que ha habido, por ejemplo, gasificaciones en la zona del Río Seco, ya pidiendo la renuncia del presidente Paz, ya no con el paquete de demandas. ¿Es todavía posible el diálogo? Antes de eso, entrar un poco en la declaración, ¿no es cierto?, del vocero, hace referencia a la violencia a periodistas. Pero no solamente fue contra periodistas, ¿no? Fue contra un dirigente precisamente evista. Evita hablar del tema directamente. Habla de la violencia, pero evita hablar directamente de una de las víctimas de esta situación en Santa Cruz, que no se vio en muchos años. Sí. O sea, una escena como la de hoy se vivió en Sucre hace años atrás. Entonces, para mí, el problema central ya no es solamente económico, ¿no? Es político y es cultural. El gobierno necesita tal vez transitar de una meritocracia cerrada con la que ha ingresado
ingresado como gobierno hacia una coalición social más amplia. Esto implica incorporar incluso figuras con legitimidad popular y distribuir tal vez los costos del ajuste económico de manera equitativa. La gente necesita señales incluso morales, sentir que el sacrificio por la crisis no recae solo en los sectores populares, mientras otros, por ejemplo, estaban diciendo van a incrementar los sueldos de los ministros y van a mantener privilegios. Entonces, son señales contradictorias que de alguna u otra forma, digamos, es como si avanzaran un paso y retrocedieran 2 pasos hacia atrás. Y bueno, querer hablar o querer montar, digamos, un tema de diálogo. El sábado hubo una reunión, hubo una especie de podríamos decir, un espacio donde tenía el contacto con los nuevos líderes para hacer esta nueva construcción, pero obviamente tenían que empezar a trabajar el día de hoy y se ven aplastados con la situación de los bloqueos, y ahora no sabemos todavía qué cosa puede ir a pasar hasta el día de la madrugada del día de mañana. Ajá. En lo que refiere a los desbloqueos. Entonces, hay hablar del tema de renuncia, del tema de un cambio de mando, podría cambiar el control del Estado, pero el foso económico Miroslava, seguirá intacto, ¿sí? Te quiero consultar justamente sobre este punto. Claro, estamos saliendo de un gran encuentro nacional. Ese fue el nombre, el título que se le puso a la reunión que se tuvo en Cochabamba, donde vimos muchas, prácticamente casi todas las nuevas autoridades de gobernaciones, de alcaldías. El edismo puso una posición muy clara frente a esto, no asistió. Es más, hubo un ampliado en el Trópico donde se determina la denominada por ellos Marcha por la Vida, que ya claramente hoy día, lo decías hace un rato, es una marcha para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. No lo decimos nosotros. Sí, pero es importante también puntualizar, antes de darle la palabra a Miroslava, de que este encuentro fue solamente con autoridades electas. Y recordemos que la gobernabilidad en este país no solamente se hace con alcaldes, gobernadores, diputados y senadores, sino las organizaciones sociales, sindicales, tienen... Pero van, por ejemplo, Bartolinas, Sidó, van los espacios. No sé qué opina Miroslava. Esos espacios han faltado y son las personas que entiendo que están en la calle. COP y todos ellos. Magisterio, que hoy fue el diálogo, pero creo que no fue suficiente. ¿Cuál es tu criterio, Miroslava? Bueno, hay un error que ha tenido el gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? El sector evista, en el sentido de que no construyó liderazgos y más bien fragmentó a los movimientos sociales. Entonces tenemos, por ejemplo, un Bartolinas con 2 dirigentes, digamos, ¿no? La CIDOB con 2 dirigentes, FEJUVES en las ciudades, en los departamentos con hasta 3 FEJUVES, ¿no? Entonces es un poco complicado, podríamos decir, en ese sentido. Sin embargo, eso no significa que ellos tendrían que tener acercamientos con estos sectores. Entiendo que el día sábado existió solamente una representación de una organización social. Esto es realmente crítico y es una situación en la cual podemos observar un evento que tuvo que acelerar el cierre del mismo por el tema de que habían sillas que empezaban a vaciarse, precisamente porque no iba a derivar a un acuerdo, a una firma, a nada concreto, simple y llanamente a un espacio donde hicieron anuncios de lo que hoy ya, digamos, han consolidado, ¿no? Entonces, esta situación desgasta en el tema del diálogo. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita hacer diálogos con reales espacios de estructurar, digamos, el trabajo necesario y ya de una vez delimitar quiénes van a ser sus interlocutores o con quiénes van a, de alguna forma, hacer la negociación. Ahora, lo bueno, podríamos decir el día de hoy, de la presión que ha existido en el Departamento de La Paz, es que Doria Medina, que no participó el día sábado de este encuentro, ahora ha manifestado que va, de alguna forma, a través del legislativo, viabilizar precisamente estas propuestas que hace el gobierno. Entonces, es como, podríamos decir, un tire y afloje, ¿no?, que estamos viviendo. Por eso les decía, parece que avanzan un paso y parece que después retroceden 2 y luego vuelven a avanzar. Una situación un poco compleja debido a cómo, digamos, está empezando a crecer estas medidas consideradas impopulares por varios sectores. 6 meses de gobierno y ya hablamos de desgaste. Muy pronto, de manera muy precipitada, en medio de una crisis económica, crisis energética e incluso una crisis de credibilidad. Lo que llama la atención, y aquí quiero hacer también una puntualización de la imagen de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz en las elecciones
presentó una imagen y prometió al pueblo boliviano que haya una reconciliación. Pero es que la presenta no solo él también, ¿no? La presenta con Lara. La presenta con Lara, o sea, además con una me acuerdo del discurso de Lara. Que no haya polarización, que haya, como bien lo mencionabas, que el Estado de alguna manera sea más austero, que haya un compromiso más con la gente, que se disminuya el gabinete y el propio aparato estatal. Se han cumplido esas promesas de Rodrigo Paz. Ahora vemos una nueva faceta. A ver, las más cercanas, 50-50, una, ¿no? Dos, el tema de la renta vitalicia a los expresidentes. Así, cosas muy puntuales y muy populares en su momento en la campaña para la segunda vuelta. Me pongo a pensar en eso. ¿Qué más? Bueno, el discurso de Lara te lo mencionaba porque mucha gente se emocionó con el discurso de Lara. Yo me acuerdo muy bien el tema además del uniforme de policía y qué sé yo, con un Lara hoy que se está ofreciendo públicamente, hizo una carta abierta, publica en sus redes que él puede ser mediador, que juntos, que la población los ha elegido a los dos, ¿no? O sea, pero no vemos ni un presidente y un vicepresidente por el mismo camino. Entonces, no sé, Miroslava, desde tu perspectiva y siendo objetivos, porque no se trata tampoco, no estamos criticando por criticar, claro, de atacar al gobierno porque no nos cae o no nos parece, sino lo que está pasando. Estamos viendo lo que está pasando. ¿Qué tendría que hacer hoy el gobierno? O sea, tendría que convocar, no sé, a otro encuentro nacional, tendría que... ¿Son los encuentros? O cómo hacemos, porque hoy también escuchaba algo, se están apagando marcha por marcha las cosas, pero no se está viendo al país en conjunto. ¿Qué opinas? Bueno, que estamos en una fase muy peligrosa, ¿no? Es una lógica del todo o nada en este momento, donde retroceder se percibe como desaparecer políticamente. Entonces, yo creo que el desafío del presidente es casi imposible, pero hay que intentarlo, ¿no? Debe mantener la autoridad estatal sin caer en una represión letal mientras intenta reconstruir este vínculo político con los sectores que hoy lo ven como un extraño en su propia tierra, porque, por ejemplo, ¿no? Se sabe que hay una campaña, por ejemplo, en el Valle Alto, yo entiendo que uno de los dirigentes, creo que fue Vegabonte, se reunía con sectores de estas poblaciones precisamente para hablar en contra del gobierno y bajo una narrativa en la cual aseguran que no podrían ser gobernados por un español. O sea, es una narrativa, yo lo veo a mi punto de vista, complicada, nefasta, porque estamos solamente a 6 meses. Y lo que decía hace un momento, o sea, si digamos cambiaran, decidieran que el presidente renuncie o algo así, no va a cambiar para nada el tema económico en nuestro país. O sea, hemos heredado una crisis realmente terrible y a 6 meses que pase esto, ¿qué les puedo decir? Sería realmente muy complicado para todos nosotros. Y el ambiente social está muy pesimista, la gente está cansada de hacer filas por gasolina, de sentir que todos los días los alimentos van encareciendo y no hay respuestas, digamos, contundentes. Pero el tema de los bloqueos también es condenable. Hablar, por ejemplo, de que no está llegando el oxígeno medicinal al Alto y a La Paz, y sin duda cada vez se va asfixiando la economía. Más de 50 millones día, decíamos, de pérdida en el sector económico, y hoy hablaba el turismo, y si no me equivoco, 25 millones de dólares al día que pierde nuestro país. Nos estamos desangrando en una de las crisis más agudas económicas que estamos viviendo. Ahora, yo quiero consultar y poner también el otro lado, lo que está pasando al otro lado. Tu perspectiva, Miroslava, sobre el levismo, porque, a ver, ellos hacen este ampliado el fin de semana. En este ampliado, ellos en un momento determinado manifiestan y dicen que van para salvar Bolivia. Ese es el objetivo que tienen como acción para llevar adelante la marcha. La marcha sale, hay medios de comunicación y los dirigentes de una dicen claramente, porque ni siquiera lo ponen entre líneas, lo ponen claramente y dicen: queremos la renuncia de Rodrigo Paz. Esa es la misión de la marcha, y hacen conocer públicamente en esta oportunidad, no como antes, de que esa era la misión de esa marcha. Tenemos una movilización que viene de Evo Pueblo y que busca la renuncia del presidente Paz. ¿Cómo ves este mensaje y cuál es tu análisis sobre este mensaje que no es nada desapercibido?
Bueno, ese es un mensaje que se suma a otros más, ¿no? Hace un momento les comentaba, Tupac Katari, por ejemplo, la COP ya están sumándose a esa solicitud. Generalmente eso se da, recordemos el 2003, empezó con una protesta, digamos, otro tipo de necesidades más pequeñas que al no ser atendidas a tiempo empezaron a crecer y de repente derivó en queremos la renuncia de Gonzalo del Goni, digamos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, cuando uno no atiende en el lapso necesario y cuando deja con el tiempo que las solicitudes de los sectores sociales empiecen a crecer, sus pliegos petitorios, ¿no? Por eso también el presidente hace unas semanas, creo que hace más de una semana atrás, aseguraba que no era bueno que vengan con un pliego petitorio, sino más bien que vengan ya con algunas, podríamos decir, propuestas de soluciones, ¿no? Pero eso es imposible. O sea, hay una cultura, podríamos decir, en la cual los sectores sociales tienen sus pliegos petitorios y esperan las respuestas, y lejos de eso, muchos gobiernos entraban a mesas de trabajo supuestamente para avanzar en sus temáticas y estas se quedaban a medio camino. Entonces también se ha dado un hecho de que de todas las peticiones que se han realizado, de 20 han respondido, digamos, 5 y 15 se han quedado en el tintero, y obviamente este gobierno cuando asume, podríamos decir, en diciembre del año pasado, ha tenido que asumir de una forma abrupta porque ni ellos esperaban ganar de la forma que han ganado y obviamente ya cuando tienen que responder a los sectores sociales les está costando mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo los operadores políticos tienen otro tipo de mentalidad más marquetera de manejar la imagen de lo que significa esta gestión de gobierno. Hablando de demandas, la ley 1720, la ley de tierras, fue abrogada con la tarea de realizar una nueva normativa en los próximos 60 días. Así fue enviada de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Es decir, estamos ampliando este debate a 60 días más. Con esto se logrará desmovilizar a sectores como los campesinos de tierras bajas y los campesinos del altiplano. Sí, de hecho en Santa Cruz ya se estaba anunciando medidas de presión, una marcha para el día de mañana y las mismas se han visto suspendidas. De alguna forma, por eso les decía, es como que avanzan un poco, retroceden otro poco más, avanzan, o sea, es una situación, por eso les decía, complicada para el gobierno porque se le ha encendido muchísimos puntos podríamos decir, de conflicto, que no es solamente lo que refería al tema de la gasolina, que es con lo que empezamos, ¿no? Sino que ha crecido otras situaciones más, a otros sectores sociales, y hablar de un diálogo, yo creo que lo que necesita son operadores políticos, empezar a distribuir entre los ministros de acuerdo a las áreas y empezar a hacer trabajo ya más regional, sobre todo aquellos sectores como por ejemplo de la 1720 que pueden ser atendidos, digamos, en Santa Cruz o en el oriente boliviano, por ejemplo el tema de los mineros. Entonces ir atendiendo de a poco porque si no se van a ver muy agobiados y va a ser complicado, ¿no? Por eso les digo, hay que esperar todavía qué pasa hoy en la noche con este desbloqueo. Esperemos que, como les decía, este personaje, general de la policía que ha ingresado ahora al mando de esto, lo haga de una forma tan quirúrgica que no existan bajas hoy en la noche. Eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Miroslava, que queremos agradecerte mucho por tu análisis, es muy importante. Gracias por acceder a la invitación. A ustedes más bien y muy buenas noches. Chao. Bueno, perfecto, buenas noches. A ver, tenemos entonces hoy vamos a revisarlo más adelante a detalle, pero hoy el diálogo, ¿no? A ver qué pasa con el diálogo del magisterio, que está ahí, es un tema pendiente y es un tema constante, pero no se tenía la movilización hace mucho tiempo. 1, 2, mañana decíamos mineros que dice en cumplimiento a su matriz la COP, que salen mañana mineros. Es otro sector. Bloqueos en este momento, algunos me preguntaban por qué estaban bloqueando a algunos profesores en algunos departamentos. Es que algunos profesores están cumpliendo mandato de la COP y la COP, recordemos, está en este momento ejecutando un bloqueo y paro indefinido. Pero también se ha visto una movilización de vecinos. El distrito 8 de El Alto se ha levantado hoy también a fortalecer los bloqueos. Entonces, se está complicando la situación. Les reiteramos, en la sede de gobierno, donde se está en La Paz.
se está confluyendo en la mayor cantidad de bloqueos. De los 67, creo 60 están en La Paz. Exacto, 67, ese es el número que estaba buscando ahora. Importante mencionar esto, definitivamente importante mencionar esto, por lo que pasó con Reinaldo Ezequiel del Mas en Santa Cruz, por lo que pasa con la gente que está bloqueando en el occidente. Ningún tipo de violencia, venga de donde venga, es positivo para la democracia de este país. Ningún tipo. En este momento estamos viviendo situaciones de violencia. Desde el momento en el que una persona es bloqueada, desde el bloqueador que tiene que ir para ser escuchado, etcétera, etcétera. Por eso son cosas. Lo que esperamos es diálogo, ojalá, un poco de racionalidad. Ojalá. Y esperamos, como decía Miroslava, de que la intervención a los bloqueos, que aparentemente hay una decisión, como lo escuchábamos del vocero, no traiga mayor violencia, que no sea el echar gasolina al fuego. Que no sea así, definitivamente, porque si no mañana, bueno, ni pensarlo, ni mencionarlo. Más adelante tenemos más información, enseguida volvemos con más del andamio. Claro que sí, ya volvemos.